Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la Catedral Primada de España, la Catedral de Toledo. Hoy para hablar de mozárabes y de mozarabía. Qué mejor lugar, ¿no? Por eso cuando decimos que en este ciclo te contamos la historia donde pasó la historia, lo decimos con conocimiento de causa y la verdad que lo tratamos de cumplir. Hoy con una persona que si bien es muy conocida en Toledo, porque siempre que puede le gusta estar con nosotros, estuvo la semana pasada presentando un maravilloso documental que dentro de muy poco tiempo podrán ver todos ustedes, un documental sobre nuestra catedral en conmemoración del 800 aniversario, la importantísima efeméride que el año que viene celebraremos por todo lo alto como se merece, una efeméride de tanta envergadura y tanta importancia y que se va a ver por todo el mundo. Por todo el mundo. Ha hecho una labor verdaderamente extraordinaria. Estuvo también, y algunos de ustedes seguro que compartieron ese momento extraordinario el año pasado, dando un pregón de Semana Santa verdaderamente. Está aquí el presidente de la Junta de Cofradías y su secretaria. Pues la verdad que, bueno, pues magnífico el pregón y sin lugar a duda todavía lo recordamos. Y bueno, para presentar a Jesús Sánchez Adalid, ahora tomará la palabra don Antonio Pérez Henares, pero Jesús es conocido en Toledo. Pero antes de eso quiero dar las gracias a la catedral, y está aquí don Juan Pedro, su deán, su máximo responsable, por haber querido también que el ciclo Escritores con la Historia, el ciclo Toledo Luz de Europa, también pase por nuestra Catedral Primada de España, por la Catedral de Toledo. Y además para hablar de mozárabes. Desde el año 1495, se lleva realizando el rito hispano-mozárabe sin parar en esta catedral. Por tanto, es algo muy de esta catedral y es algo muy de Toledo. Y la novela El mozárabe fue muy importante para el autor que hoy nos acompaña y hoy nos va a contar cosas que no salen en la novela. Por eso tenemos muchas ganas de escucharle. Quiero también agradecer a Antonio que esté con nosotros, informarles que la Asociación Escritores con la Historia, de la que él ha sido presidente hasta hace pocos días, ha cambiado de presidencia. Ahora la presidencia es otra autora conocida que también ha estado con nosotros, que es Isabel San Sebastián, pero él se mantiene, así lo han querido los autores, como presidente de honor y se ha comprometido conmigo, y yo lo digo públicamente, y esto es comprometerse ya con toda la ciudad y con todas las personas que venís y que participáis de este ciclo y sois protagonistas del mismo también, a continuar con él, independientemente de que ya no sea el presidente, pero es presidente de honor. Informarles también que ha entrado el primer toledano, el primer autor toledano en este club, en esta asociación. Se trata de Francisco, el director de La Tribuna de Toledo y de Castilla-La Mancha, que ha escrito ya 2 novelas fieles a la historia, fieles a la verdad histórica. Y la verdad que es un honor para nosotros, para la ciudad de Toledo, también contar con un toledano ya, natural de la ciudad de Toledo, en este club, en esta asociación que está haciendo tanto bien por luchar contra la leyenda negra y por poner de manifiesto las bondades de la historia de España en la historia del mundo. Así que muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo a esta nueva conferencia de Toledo Luz de Europa. Te contamos la historia donde sucedió la historia. Antonio, por favor. Hola. Sí. Una tarde más, muchísimas gracias. Teníamos ganas de poder hacer un acto de Toledo Luz de Europa en la catedral, porque sin la catedral Toledo sería un poco menos luz y posiblemente incluso menos Europa. Esperemos que también el año próximo, que se celebra el 8º centenario, podamos colaborar con ellos, porque todo lo que sea poner en valor lo que es la cultura, la espiritualidad y lo que es hasta la propia leyenda de Toledo, a nosotros nos gusta participar siempre. Efectivamente, el otro día, después de haberla fundado y estar durante 8 años como presidente de la misma, tuvimos que, aproveché la coyuntura porque llevábamos violando los estatutos varias veces y resulta que cualquier día van a decir tal. Y así que hemos hecho lo siguiente. Isabel San Sebastián coge el relevo
nadie mejor que ella. Mi gran amiga sabe que puede contar con todo mi apoyo absolutamente, pero ella ha puesto también alguna condición. Y además algunas yo las he asumido de manera total. Desde luego todos los ciclos, y este en especial que inicié, yo soy alcarreño y castellano, así que seguiré hasta el final con este ciclo y con muchas otras cosas de Toledo, porque a mí me toca Toledo muy de cerca, como saben, soy paisano de esta región y soy de Guadalajara. Dicho lo cual, les espero siempre aquí y ya les digo que tenemos previsto para lo que queda del año y para el año que viene muchas cosas importantes. Esperemos que alguna puedan hacerse en la catedral que celebra su 8º centenario. Jesús Sánchez Aliz es desde el primer momento miembro de la Asociación de Escritores con la Historia y estuvo el otro día, pues estuvimos además sentados juntos, Isabel, él y yo, porque él ha formado parte, digamos, de ese núcleo duro que tiene la asociación, que tiene algo más de 50 y tantos socios, porque procuramos mantener, lo siento mucho, hay una enorme cantidad de gente que escribe historia, pero la asociación quiere tener un punto de excelencia, lo siento decir, los autores tienen que tener una obra importante. ¿Por qué? Porque luego tenemos que desarrollar también una acción importante como la que se está haciendo aquí. Y ha sido para nosotros un orgullo poder incorporar a Francisco Rodríguez, a Paco, y les voy a contar un chisme, porque en el premio Puy de Fou, que también estamos llevando y que yo estoy dirigiendo, de relato corto, que se inició el año pasado, se presentaron 1.183 personas y se seleccionaron 12 finalistas. ¿Saben cuál quedó, Paco? El 13. Y es mi íntimo amigo y amigo del CEO de Puy de Fou. Demostración empírica de que hemos hecho un premio verdaderamente limpio. Pero pensamos que era hora de darle entrada. Así que sí, ya hay un autor y esperemos que haya más de Toledo en la asociación. Jesús es un no veterano, porque todavía es muy joven, pero es una de las voces más claras y más potentes de la novela histórica. Desde que empezó, bueno, yo le había leído ya 2 o 3 novelas hasta que me enteré que era cura. Sí, es verdad. Nos conocimos aquí en Toledo. Sí que se le nota, efectivamente, la espiritualidad está patente en todas sus novelas. En la última, en Una luz en la noche de Roma, es algo que digamos, recorre toda su narrativa. Pero lo que es un autor que siempre se fija en aquellos que por etnia, religión, situación, están siendo en algún momento un poco castigados por el momento, por la vida. Y eso fue muy importante cuando él hizo la novela del mozárabe. Él tiene grandes novelas que son Alcazaba, Mozárabe, las últimas, todas ellas. Mi favorita, que no, es mi favorita y nunca me acuerdo el nombre, lo sabe, La sublime puerta. Fue porque fue la primera que leí y me enamoré de esa novela. Hoy le hemos pedido que hablara en la casa de todos, sí, pero también en el GAC, que es un poco más suya al ser el sacerdote. Y sin una palabra más le dejo a él que la tome porque tienen cosas mucho más interesantes que yo que decirles. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, don Juan Pedro, querido deán de la Catedral Primada, querido Chani, presidente de las cofradías, amigos de Toledo. No es un cumplido, es la auténtica verdad.
cada vez me gusta más venir a Toledo, porque es una maravilla. Que os voy a contar a vosotros, lo veis todos los días y pasa por delante de vuestros ojos como algo elemental, cotidiano, obvio, pero cuando uno entra en Toledo siente algo. Yo siempre que entro en Toledo me emociono muchísimo, me encanta venir a Toledo. He disfrutado horrores haciendo ese documental sobre la Catedral Primada que se estrenará, Dios mediante, en otoño, y que ha sido un trabajo que hemos hecho con mucho amor y que yo creo que os va a encantar porque ha quedado muy bien. Lo ha hecho una productora con mucha calidad y intervienen toledanos que han hecho cosas preciosas. En fin, no os adelanto nada, ya lo veréis. Y bueno, yo no vengo a dar una conferencia sobre los mozárabes, no se me ocurriría, vengo a hablar de literatura, pero voy a hablar de mozárabes, claro, porque tienen mucho que ver con mi obra. Efectivamente, como muy bien ha dicho Chani, al cual aprovecho siempre para dar un homenaje, porque no sabéis lo que trabaja y lo que está haciendo por España, de verdad. Y había que hacerle un monumento, como solemos decir, pero es que había que hacérselo, porque es que nuestra sí es verdad. Solo el tiempo colocará todas las piezas de forma que veamos la inmensa, ingentísima obra que estás haciendo en beneficio de nuestra historia y sobre todo del bien y de la verdad, que eso es necesario, y de la justicia, en un tiempo en que todo está confundido y que os voy a contar, porque bueno, ¿no? Pero ya vemos cómo está todo, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias. Pues claro, yo voy a hablar un poco de la historia de la novela El mozárabe. Ahora se cumplen exactamente 25 años. Se van a cumplir 25 años de la publicación. Esto es un cuarto de siglo. Nadie me iba a decir a mí que la novela se iba a mantener como se ha mantenido durante este tiempo. Yo voy a la Feria del Libro de Madrid y firmo la novedad, como en este caso era Una luz en la noche de Roma, pero es que firmo tantos mozárabes como de Una luz en la noche de Roma. Yo digo, ¿cuánta gente se habrá leído ya esta novela? Dios mío. Eso, como podrán comprender, para un escritor es una satisfacción inmensa, inmensa. Y todas las cosas que surgieron de esa novela, que ahora iré diciendo una a una y que son bastantes, ¿no? Yo era entonces, yo creía que era un hombre ya mayor y hecho y derecho y todo cuando escribí El mozárabe, y ahora me doy cuenta, cuando han pasado 25 años, que era muy joven, ¿no? No había escrito nada, solamente había publicado una novela anterior en Ediciones B, Grupo Z, que no había ido mal y que me permitió escribir El mozárabe. Publicar no es fácil, Chani lo sabe, y si hay aquí escritores o personas que están escribiendo novelas, sabrán que es difícil y cada vez más difícil. Publicar libros es carísimo, más que lo que es el papel y la obra material de hacer el libro, es el almacenaje. Es que tener un almacén de ese tipo y mantener un libro y luego distribuirlo cuesta muchísimo dinero. Entonces los editores se cuidan mucho y publican lo que creen que puede funcionar, ¿no? Y para eso pues están editores muy expertos que lo hacen. Yo publiqué aquella primera novela, nunca esperaba que se iba a publicar, se publicó y funcionó. Y cuando la novela funcionó un poco, se llamaba La luz del Oriente, por supuesto ni muchísimo menos como El mozárabe, me dijo a la editorial, ¿estás escribiendo otra novela? Y yo les dije, sí, estoy escribiendo una novela. ¿Y de qué va? Y les conté de qué iba. Bueno, les sonó a chino. Fue como... Esto nos da el nivel del entendimiento que había hace 25 años de lo que son los mozárabes. Por supuesto, no aquí en Toledo. Yo no estoy hablando para los toledanos. Los toledanos lo sabían de sobra, lo que son los mozárabes. Pero no en el resto de España, y menos en el resto del mundo. No se sabía qué era. Se identificaba con un estilo arquitectónico. Una confusión enorme, pero muy extendida, con el mudéjar. ¿Verdad que lo habéis oído? Ese es de estilo, ¿cómo que de estilo mozárabe? Es de estilo mudéjar. El estilo mudéjar es lo que hacían los alarifes, que continúan la herencia de los albañiles o alarifes musulmanes durante el cristianismo. Nuestra geografía está llena de iglesias mudéjares. Mozárabes muy poquitas,
muy poquitas. Y todavía hay disputas, los entendidos en mozárabes, que en Toledo los hay de sobra, saben que es muy discutido si lo son o no lo son, si son visigodas, si son... Pero en realidad es lo mismo, que más da, porque que hayan pasado 50, 60, 70 años. Pero el nivel de confusión iba por ahí. Los un poco más entendidos sí sabían que hay una liturgia a la que se denomina de muchas maneras, ¿no? La liturgia mozárabe, sencilla y llanamente, la liturgia hispano-mozárabe visigoda, como queramos llamarla. Eso sí, eso más o menos se sabía. Y después, cuando estudiábamos en el bachillerato, lo que era entonces el BUP, había una asignatura, estaba la lengua y literatura, pero había un tema que además era de los famosos temas de la selectividad, que se llamaba la recepción del castellano, evolución y recepción del castellano. Hacía referencia de cómo se ha forjado la lengua española y cómo había pasado a América con todos sus giros y todo lo que formaba parte, ¿no?, del tronco común de esas lenguas que se hablaban en la península ibérica, que después han sido el catalán, el gallego, el valenciano, el portugués y el castellano. Pero todas vienen, lo sabemos todos, es obvio, ¿no?, vienen del latín, son lenguas vernáculas que se hablaban en casa y de ahí surge la lengua. Y el tema decía, probablemente surge el castellano, valenciano, catalán, portugués, más original era la lengua de los mozárabes. Se acabó. Ya no se explicaba nada más. Y eso tú te lo aprendías de memoria, como tantas otras cosas, ¿no? La lengua de los mozárabes. ¿Pero quiénes eran los mozárabes? Ahí empieza el problema. Muy poca gente sabía lo que eran los mozárabes. Esto fue la lucha de don Claudio Sánchez Albornoz durante toda su vida. Él fue el que, de alguna forma, puso a los mozárabes delante, ¿no?, a los españoles. Les dijo, somos esto más que nada, pero fue por una polémica muy encrespada, muy dura, con Américo Castro. Porque Américo Castro y Blas Infante, dos intelectuales, eran partidarios de que los españoles, fíjense qué cosa, teníamos una cultura más arraigada en el mundo islámico, en los musulmanes, que en Europa. Esto hoy día suena fatal, ¿verdad? No creo que nadie se crea esto, pero es que durante mucho tiempo se lo creyeron. Y es que Blas Infante funda además un partido. Funda un partido que es el Partido Andalucista. Surge de ahí. Le llaman el padre de la patria en Andalucía. Y esto se extiende. Y se crea como una especie de leyenda en que los andaluces son más, vienen de Al-Ándalus y son más eso. Aquí falta algo, ¿verdad? Falta algo. ¿Qué pasa? Que cuando los musulmanes dominan gran parte de la península ibérica, matan a toda la gente, o toda la gente se marcha. ¿Dónde? ¿Dónde se va esa gente? Esa gente permanece. Toda la población permanece. Permanece como sucede muchas veces cuando hay un imperio o un dominio superior que los fría impuestos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y es lo que le pasó a la población española. El Islam domina la península ibérica, se crea un emirato. El emirato es una gobernación que depende del califato. El califato estaba en Damasco. De eso aquí sabemos mucho en Toledo, porque tenemos el acero al estilo de Damasco, el damasquino o damasquinado. Todo eso viene, ¿por qué? Porque aquí se asientan esos árabes que ahora hablaremos un poco de eso. Pero, ¿qué sucede con la población? ¿La población era mozárabe? Sí y no. La población es cristiana, que es lo que habían sido antes. La población romana de la península ibérica se convierte al cristianismo. Pero lo mismo sucede en todo el norte de África y lo mismo sucede en Egipto. Y lo mismo sucede en lo que hoy es Argelia y lo que hoy es Marruecos. Todos se convierten al cristianismo. Bueno, San Agustín era africano o no. Claro, era africano. ¿Y quién es San Agustín para nosotros? Es una pieza clave en el cristianismo, llamémosle occidental, ¿no?
una pieza clave, pues es africano. Pues era un obispo del Imperio Romano. El Imperio Romano llega un momento en que se convierte y todos los súbditos, de una forma u otra, pasan a ser cristianos, conservando algunos el paganismo de alguna manera, pero pasan a ser cristianos. Y esto es lo que más me sorprende a mí, cuando llegan los pueblos llamados bárbaros, que no son solo los visigodos, que estaban también los suevos. Por ejemplo, Mérida fue capital del reino suevo, y suevos también hubo en Toledo y en muchos sitios, ¿no? Pero después los visigodos crean esa monarquía que es cristiana, porque se convierten. Eso a mí me sorprende enormemente, que los visigodos, porque los visigodos eran peor que paganos, si es que hubiera algo peor. Eso lo dice muy bien San Isidoro de Sevilla, lo explica muy bien, ¿no? que al menos Roma era una civilización, tenía un culto propio, que era el culto a la dea Roma y el culto al emperador, que por eso murieron muchos cristianos, como Santa Eulalia de Mérida, son mártires porque se negaban a dar culto. No, nosotros no podemos arrodillarnos nada más que delante de Dios, porque ya lo dijo Cristo en el momento de las tentaciones en el desierto. Solo a Dios hay que adorar y solo a Él dar culto. Esos cristianos de los orígenes, esto lo tenían ellos a gala. Nosotros no vamos a... El incienso es para Dios y solamente nos arrodillamos ante Dios. Ahora cumplimos todas las leyes del imperio porque somos ciudadanos romanos, lo somos, pero hasta ese punto. Y ahí empiezan los martirios. O los libelos, porque algunos pagaban un libelo como si hubieran sacrificado, ¿no? Contra lo que habla además algunos santos de la época, como San Cipriano de Cartago, también de África. Pero el caso es que se convierten. Lo que dice San Isidoro es eso, que eran bárbaros, no pertenecían a la civilización, pero asumen el cristianismo. Arrianos, ¿vale? Luego ya se convierten. Luego está la conversión, que está muy bien representada además aquí en algunos sitios, ¿no? La conversión de todo el imperio. Y toda esta es la población de la península ibérica. Son, por lo tanto, ¿son visigodos? No, son hispano-romanos visigodos. Son los que forman el núcleo de la población de la península ibérica. Y eso es lo que el Islam encuentra en la península ibérica. Y esto el Islam lo somete, pero lo somete con el mismo estilo que había utilizado en todo Asia y todo Oriente Medio, incluido Siria, que también era una provincia del imperio y muy importante, porque Damasco, ellos colocan la capital en Damasco y allí se va el califa, pero Damasco era una provincia del imperio romano de Oriente. De hecho, hay una leyenda, es muy bonita, que el emperador Heraclio tuvo un sueño, que venían esos pueblos que venían de los desiertos, los árabes, y dominaban el imperio, como así sucedió, ¿no? Hasta que finalmente cayó Constantinopla, luego ya con los otomanos. Pero lo hacen, digo, al mismo estilo, igual que habían hecho en todo Siria, donde también se conservan los cristianos. Lo hemos visto ahora con la desgracia enorme que ha habido en Siria. ¿Esos cristianos de dónde han venido? ¿Han venido de fuera? No, estaban allí. Esos son los mozárabes de Siria, de Damasco, idénticos a nuestros mozárabes, idénticos. Porque, por eso decía, son mozárabes sí y no. En un primer momento son dimíes. Ese es el nombre correcto. Dimíes porque son los que están sometidos a la aldimma. La aldimma es el pacto. Eso significa dimma, pacto. Pactan con el gobernante musulmán, que van a pagar un tributo y se les deja a cambio conservar su religión, sus leyes, siempre que no sean contrarias a las de la Umma, que es la comunidad de los creyentes islámicos, ¿no? Que creen en el profeta Mahoma y en Alá. La aldimma, y a ellos se les llama dimíes, son los dimíes. Entonces, lo que originariamente aquí en Toledo es una aldimma, que son todos los cristianos que viven aquí, y después una sociedad islámica que gobierna. ¿Y quiénes eran esos? Es que estos también son heterogéneos. Es que tampoco, siempre hemos dicho, cuando vinieron los árabes, es que no vinieron los árabes, es que venían árabes, damascenos, bereberes, gentes de Egipto,
yemenitas. Eso componían el ejército de Rumi, que era el general que venía al frente de ese ejército, directamente desde Damasco. ¿Y quién era Rumi? Romano, un cristiano, un dhimmi, es el que venía al frente del ejército, porque Rumi significa romano, y en Oriente, en el Oriente musulmán, a los cristianos se les llama rumíes, romanos. Entonces el general era Rumi, ese es su apellido, un cristiano mozárabe de Oriente. Es el que viene al frente del ejército. Esto es tan complejo, que no hemos sido capaces de formalizarlo los españoles en el corpus de nuestra historia. No hemos podido, porque es muy complejo. Entonces hemos estudiado una historia simplificada a través de mapas. ¿Verdad que la recordamos todo así? Ahora está aquí, ahora ya se conquista Toledo, ahora se conquista Cuenca, ahora se conquista Valencia. Esa es nuestra idea de la reconquista. Pero la población está aquí. ¿Qué sucede con esa población? Los dhimíes siguen siendo cristianos, que son los mozárabes, y hay otros que se convierten al Islam. Claro, hay como con la misma procedencia que quizá ese Rumi, todos, una gran parte de la población se harta ya de que los traten mal y en determinados momentos sufrir persecuciones y de tener que pagar un impuesto que se convierte en algo leonino, y entonces estos se convierten y se llaman muladíes, son los muladíes. Pero ahí Sánchez Albornoz, y también le pasa lo mismo a Simonés, tienen sus dudas. Posiblemente muchos de ellos eran como los libeláticos en los tiempos de San Cipriano. Es decir, oficialmente iban a la mezquita, hacían allí, pero después en su casa tenían sus devociones y conservaban, porque el cristianismo tiene mucha fuerza. Eso añade un plus de complejidad a todo el proceso. Entonces, ¿qué hay? Musulmanes de dos tradiciones que son absolutamente diferentes, ¿no? Dentro de los musulmanes, diversas poblaciones y etnias, todos esos que he nombrado antes. Dentro de los musulmanes también cristianos convertidos al Islam, muladíes. Y luego todos los cristianos dhimíes que han conservado su religión. Y en medio de todo esto, los judíos de la diáspora, que también estaban ahí. Entonces, hablar de tres culturas es absurdo, es otra simplificación más. Y llevamos hablando de tres culturas mucho tiempo. Y esa simplificación que parece algo baladí, no es algo baladí, es muy importante, porque es la que conduce al error de Américo Castro que denuncia don Claudio Sánchez Albornoz. ¿Cómo? Que los españoles, no, de eso nada. No tenemos nada contra el Islam, absolutamente nada. Pero nosotros no somos de tradición musulmana, de ninguna de las maneras. Nosotros somos cristianos, fundamentalmente, es lo que dice don Claudio Sánchez Albornoz. Y esto no es para echárselo en cara a nadie, ni para echar a nadie al pie de los caballos, ¿no? Como si fuéramos Santiago, ¿no? No, es porque es la verdad. Pero claro, don Claudio, que era muy inteligente, muy inteligente, muy sabio, tuvo esta polémica con Américo Castro, con Blas Infante, con todas las tesis, estas tesis que escribieron unos libros densísimos que yo he tenido la paciencia de leerme y no se los lean porque es todo bueno. Y él tuvo la precaución, ¿no? De, no, vamos a contar la historia como es y todo eso. Y él hizo un relato, Benamar de Sevilla, un relato, ese es lo único que hizo, pero nunca entró en la literatura. Pero yo, que entonces era un autor joven, había escrito esta primera novela, no sé por qué, digo, yo es que quiero escribir lo que yo quiero leer. ¿Y qué quiero leer yo? Yo le quiero poner cara a un mozárabe, porque no sé lo que es. Voy a estudiarme qué es esto de los mozárabes, porque a mí me falta una pieza en la historia de España, me faltan los mozárabes, como muy bien dice don Claudio Sánchez Albornoz. Y me puse a estudiar quiénes son los mozárabes y empecé a escribir la novela El mozárabe. Ahora, ¿cómo le explicaba yo a Blanca Rosa Asensio, que era la directora del Grupo Z en aquel tiempo? Vino a visitar, porque ellos llevaban todos los periódicos regionales de algunas zonas, como el Adelanto y de Salamanca, y el periódico de Extremadura, el periódico de Cataluña. Vino a una reunión con los directores de los periódicos a Cáceres y me dice, bueno, pues yo tengo un rato después del desayuno, acércate para allá y me lo cuentas. A ver eso que me ha contado tu editora, que yo no lo entiendo, catalana. Y yo me voy allí a desayunar con ella, buenísima persona y muy inteligente, muy preparada. Y me siento con ella e intento explicarle esto. Bueno, echaba humo.
Ay, eso es una tontería enorme, pero ¿dónde vas con eso? Pero ¿quién se va a leer eso? Si eso no tiene sentido. Anda, anda, anda. Escribe la segunda parte de La luz del Oriente, y yo digo, madre mía, no me publica la novela almozárabe de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Y entonces me dijo que me pusiera a escribir la segunda parte de La luz del Oriente, que es mi novela Feliz de Lusitania, que alguien se habrá leído aquí, ¿verdad? Empecé a escribir esa novela Feliz de Lusitania. Pero cuando llevaba 3 capítulos, me volví otra vez al mozárabe. Y digo, mira, que salga el sol por donde quiera, pero yo el mozárabe me lo escribo de un tirón, que es la segunda novela más larga que tengo. Y me escribí el mozárabe de un tirón. A mí me había enviado mi obispo, don Antonio Montero, a estudiar el derecho canónico a Salamanca, la providencia divina. Entonces no teníamos internet. Yo tampoco podía viajar porque había sido párroco de pueblo. ¿Dónde me iba yo a buscar bibliotecas por ahí? Me mandan a estudiar Derecho Canónico a Salamanca. Digo, yo esta oportunidad no la pierdo. Tenía la gran biblioteca de la Pontificia de Salamanca, donde está la Monumenta Germánica, que es toda la colección de documentos de la Cancillería medieval, de las Cancillerías del Imperio franco-germánico. Eso, ahí hay muchas referencias de la historia de España en esos momentos en que aquí estaba gobernando el Islam. Y eso era fundamental para que yo tuviera la impresión de todos aquellos cancilleres, embajadores y personajes que habían entrado en contacto con mozárabes españoles para que me dieran como una cámara panorámica la visión de que era un mozárabe. Eso junto con la historia de Simonet, con Dozzi, con los trabajos particulares que había hecho, porque había muy poco de mozárabe escrito, la verdad. De liturgia y esto muchísimo. Pero lo que es de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, poco. Y me pongo a escribir la novela y la terminé. Y cuando me llamó la editora, bueno, ¿cuándo vas a entregar la segunda parte de Feliz de Lusitania? Y le dije, mira, he escrito el mozárabe. Madre mía, pues. Digo, por favor, leeros el mozárabe, os lo pido, por favor. No, uy, me vas a meter en un lío. El caso es que mi editora se lo leyó, dice, pero esto es un tocho, esto es imposible, a ti la gente no te conoce suficientemente como para meter en el mercado un tocho como esto se lo permiten a Noah Gordon, se lo permiten a Jean-Paul Ruffin, esto se lo permiten a Robert Grace, pero a ti no te lo van a permitir nunca, esto se va a tirar todo, no podemos. Digo, léetelo. Se lo leyó y se lo leyó en nada de tiempo, en apenas una semana me escribió y me dijo, mira, me ha encantado. Dice, esto se tiene que publicar sí o sí. Diga a Blanca Rosa lo que diga. Convenció a Blanca Rosa se lo leyó y me llamó y me dijo, lo voy a publicar. Dice, nos vamos a jugar lo que sea, porque además la fecha es malísima, era un 6 de junio cuando salió la novela. La fecha es muy mala, dice, pero lo vamos a publicar. Publicaron la novela y se metió en 26 ediciones en el verano. 26 ediciones. Yo eso no lo he vuelto a ver en un libro mío, vamos, jamás. O sea, eso, una cosa, era todas las semanas. Lo editaban hasta 26 ediciones hasta octubre. Fue una cosa impresionante. Y eso es lo que lanzó totalmente mi carrera. Por lo tanto, al mozárabe le debo todo. Fue una auténtica aventura. Pero hubo muchos momentos providenciales. Yo siempre he visto, no me queda más remedio que ver la mano de Dios, la providencia detrás. Porque, claro, yo no tenía una capacidad, una formación como para leer un latín gótico medieval. Es imposible. O sea, yo cogía esos documentos de la Monumenta Germánica, eso no está traducido nada. Y yo ahí me perdía. Solamente encontraba nombres, era una desesperación. Pero tenía una catedrática, que se ha jubilado, por cierto, este año pasado, Rosa Herrera, catedrática de latín, especialista en latín medieval, que se había leído mi primera novela. Y se acercó un día en clase, en la misma clase, era un estudiante, claro, y me dijo, ¿tú has escrito una novela? Digo, yo sí. Dice, es que me la he leído. Y porque, claro, era de clásicas, vio la novela La luz del Oriente, que trata sobre época romana. En Salamanca la vio en un escaparate, la compró, la leyó y dice, pues este alumno mío. Es que el apellido inconfundible, Jesús Sánchez Adaliz, dice, es que he pensado, no es un apellido corriente. Y digo, ¿y qué le ha parecido? Dice, me ha gustado muchísimo. Y aproveché. Fui un día a su despacho y le dije, mire, pues estoy haciendo esto, se lo conté. Me dijo, ¿pero cómo te has metido en eso? Otra igual, ¿no?
porque me he metido, porque quiero hacerlo, porque se me ha metido en la cabeza y lo tengo que hacer. Pero tengo este problema, yo no sé latín para leer eso, no tengo conocimiento. Yo había estudiado Derecho, luego estudié nuestra teología, nuestra filosofía, pero no un latín en profundidad como para entender esos documentos. Y ella me tradujo la Vita Maiolis, la vida del abad Maiolo, que fue amigo de Luis Prando de Cremona, que había tenido contacto con los obispos mozárabes españoles, que había escrito la Antapodosis, que emulando a San Isidoro de Sevilla, que todo aquello. Claro, ese personaje, ese abad Maiolo, hecho cautivo además por los piratas de Fresinetum, piratas islámicos de Fresinetum, lo tuvieron preso allí hasta que fue rescatado por el emperador, era un personaje fundamental para darle consistencia intelectual a la novela. A través de la Cancillería supe lo que había pasado en Balarmut, el califato de Balarmut, que era Palermo, lo que ahora es Sicilia, Al-Cairo, en todos estos sitios fueron emiratos de Damasco que después se convirtieron en otros califatos, igual que el nuestro lo hizo Abderramán III, lo hizo independiente. La tesis del mozárabe, los que la han leído yo no la voy a desvelar aquí porque yo creo que lo interesante es leérsela, ¿no? La tesis del mozárabe es la siguiente. La mozarabía española es muy interesante, es uno de estos tesoros que nos da la historia, la cultura y que ha dado la cristiandad. Lo es, porque eran muy cultos. Ellos eran herederos de San Isidoro de Sevilla. Son invadidos por los islamitas. Conservan a la perfección el griego, porque tienen que traducir todos los documentos antiguos, estaban escritos en griego. Por supuesto, conocen a la perfección el latín, porque era la lengua del Imperio Romano. Tienen su propia lengua, la lengua vernácula que hablaban en casa, y además conocían el árabe culto y el popular, porque vivían en una cultura donde la lengua oficial era el árabe, pero tenían al mismo tiempo que solucionar problemas jurídicos, y para eso necesitaban el árabe culto también. Por lo tanto, un mozárabe, un obispo mozárabe, era un hombre políglota, enormemente preparado, y eso lo sabía el califa. Y aquí viene lo más interesante, por eso el califa tenía consejeros obispos. El califa de Córdoba tenía consejeros obispos. Obadaila, arzobispo de Sevilla, y el obispo de Córdoba, Asbaq Aben Nabil. Uno le dedica la famosa Biblia mozárabe al otro. La Biblia mozárabe, eso daría para hablar mucho, pero no forma parte de esta disertación, ¿no? Y como el califa Alaquén, que era un bibliófilo, tenía una biblioteca en aquellos momentos de 400.000 volúmenes, eso es una barbaridad, una barbaridad. Esa biblioteca tenía en Medina Zara. Todavía están apareciendo volúmenes de la biblioteca de Alaquén, anotados por él, algunos de ellos. Han aparecido en Fez, han aparecido en El Cairo, han aparecido en Mauritania. Todavía hay en colecciones particulares. Y él necesitaba a estos consejeros porque conocían lenguas. Y si venía un libro de Oriente escrito en griego, ¿quién le iba a traducir eso? Se lo tenía que traducir un mozárabe que conociera esa lengua. Y también le tenía que traducir todos los libros que reúnen el conocimiento y de la antigüedad, como la terapeia, de donde viene la terapia de los médicos ahora, ¿no? Todo eso lo hicieron los mozárabes. Por lo tanto, los mozárabes per se fueron una permanente escuela de traductores. Y no me cabe la menor duda de que la célebre escuela de traductores de Toledo es la continuación de esa inercia hecha ya por los reyes cristianos, cuando ellos ya se titulan a sí mismos reyes de las tres religiones. Y eso ya se incardina aquí, es lógico, porque esta es la ciudad regia, este es el lugar donde está la monarquía y donde está el líder espiritual de los cristianos por excelencia. Entonces, había que darle forma a esto y por lo tanto tenía que ser un personaje que nosotros, por decirlo de alguna forma, entráramos dentro de él, que es Asbaq Ben Nabil, y él nos permitiera en una peregrinación, un periplo iniciático, llevarnos a través de Europa, viajar a Constantinopla, conocer también los reinos del norte que se estaban haciendo cristianos justo en esa época, en el año 1000, como por ejemplo Hedeby, lo que hoy es Suecia, Dinamarca. Esos no eran cristianos, esos eran bárbaros del estilo de los visigodos que vinieron a la península ibérica. Habían tardado 1000 años
1000 años en que llegara a ellos el cristianismo. Y que eso los mozárabes nos han dejado algunos datos porque los viajeros que iban a esos países los conocían, y sobre todo porque en determinados momentos esas gentes venían a asolar las costas de la península ibérica. Los vikingos, esos eran los vikingos. Y un gran obispo de la época de los mozárabes, San Rosendo, gallego, se empeñó en proteger toda la costa gallega, porque de vez en cuando se producían incursiones de este tipo que eran terribles. En pleno califato, los vikingos entraron por el Guadalquivir y llegaron a Sevilla. Todavía allí se quedaron viviendo más de 2000, porque lo hicieron presos y al final los perdonaron, se quedaron a vivir allí, y de ahí viene esa gente tan rubia que hay en Sevilla, que todo el mundo, pero si estos eran moros, pero qué moros, aquí hay de todo, ¿no? Vienen de esos vikingos que venían de Dinamarca. Harald, el del diente azul, que se llamaba Harald Ballan, esos vinieron a Sevilla y se quedaron a vivir en Sevilla, en el Alfoz de Sevilla, no dentro de la ciudad. Pero hay gente de Dos Hermanas, de los pueblos cercanos a Sevilla, que tienen esos rasgos, parecen daneses. Y algunos se llaman de apellido Luengo, Longo, largo, el que viene de lejos, longobardos, que eran los que venían del norte, la gente que venía del norte. Pues esto conduce siempre a lo mismo. La complejidad de nuestra historia es tal, de la historia de España es tal, que se convierte en un lío, en un abismo. Pero al mismo tiempo, cuando la vas descifrando, es un goce infinito. Lo que menos podemos hacer los españoles es arrojarnos la historia unos a otros. Es una necedad, es una estupidez. Lo que hay que hacer es conocerla, porque no se agota, y seguir disfrutando, y seguir encontrando, y seguir poniéndole cara a cada época, a cada tiempo. Eso es lo que hacemos los escritores a través de lo que los historiadores nos han dado, que son los que investigan. Arqueólogos, historiadores, son los que nos dan la materia de la cual nosotros construimos nuestras novelas. Muchas gracias. Buenas tardes. Si van a Oslo... Si me permites, seguro que se les ha hecho súper corto, ¿verdad? Sí. Pero es que son -5. No sé, don Juan Pedro, si tenemos buena relación con el obispo de Badajoz. Vamos a pedir que se venga este hombre aquí, a alguna parroquia, ¿no? O a la catedral, ¿no? Están de acuerdo, ¿verdad? Para poder tenerle aquí. Antonio, por favor. No, si alguna vez van a Oslo, vayan al museo y verán un drácar vikingo que fue de los pocos que lograron volver. Porque a los normandos aquí se les dio mal. Ellos solían atacar las costas de Inglaterra, etc. Cuando llegaron a España, se encontraron que aquí llevábamos en guerra con los musulmanes y los musulmanes con nosotros, o el califato, que entonces todavía no lo era, contra los reinos cristianos del norte, y por tanto se encontraron con que, por ejemplo, una flota vikinga fue destrozada por Ramiro II en Galicia, que tuvo que bajar por Lisboa, atacó Cádiz, y este ataque es muy conocido en el norte. Lograron tomar Sevilla, ojo, rompieron el puente de barcas y se establecieron en todo el Alfarache. Pero cometieron un error, se dedicaron a asolar toda la zona. Creo que era el segundo Abderramán o algo así, es el que logra recomponer un poco a sus tropas. Eso sí, a los defensores de Sevilla tenían una costumbre muy curiosa, muy pura cultura. Les abrían por detrás, les sacaban los pulmones y así decían que tenían alitas y los colgaban de... Sí, eran costumbres de la zona. Hay que respetar las costumbres. Eso dicen ahora algunos. Pero le dio tiempo a
a los musulmanes, a los andalusíes, a conseguir reponerse y empezaron a preparar la ofensiva. Y entonces llamaron, es que esa era la dimensión, llamaron a unos primos que estos tenían, porque los vikingos saben que hacía ese círculo de escudos, y para la caballería ligera y sobre todo para las tropas de a pie era muy difícil. Pero por ahí, por el norte, había unos tipos que eran los Banu Qasi, que eran los reyes de Zaragoza, y que eran los Abu Qasi porque eran los hijos del conde Casio, que, para que vean la complejidad que esto tenía, que se habían convertido a la religión islámica, pero que a su vez tenían unos primos hermanos que eran los García Íñiguez, que eran los reyes de Navarra, eran primos hermanos. Y entonces le dijeron, echarnos una mano que hay unos tipos ahí. Una cosa que les extrañó a los vikingos bastante fue un ataque de la caballería nórdica, vamos, del norte de la península, y el pueblo de escudo se fue al cuerno, fue una matanza, y efectivamente lo que hacen algunos se rinden, y como eran unos guerreros fabulosos, inmediatamente el emir, que no es tonto, dice estos que se queden, y se convirtieron hasta en guardia personal. Iban a ser llamados los varegos, que era esa guardia vikinga que tenían no pocos musulmanes, no solo ahí, Palermo, etcétera, y para que vean la complejidad de la historia y cómo es muy difícil el simplificarla. La exposición que ha hecho Jesús, por eso ha sido decirle, no se fíen ustedes de cuando les cuenten una historia que sea todo sota, caballo y rey, porque posiblemente en algo se lo estén ocultando. La historia de España y el mundo de los mozárabes es tan absolutamente apasionante que llega hasta hoy. Yo estaba estudiando Ita, que era una población por entero mozárabe, y una pregunta, es que a veces le he leído, ¿es cierto que el rey, o sea, el califa Abderramán III, que se titulaba él a sí mismo Rex Hispanorum, mandaba una terna a Roma para que le dijeran cuál, pero mandaba la terna el califa? Es una pregunta buenísima. Esto lo conoce mucha gente y escandaliza un poco, pero es cierto. El califa de Rahman y después Alaquén elegían a los obispos. Sí, los elegían por el privilegio paulino, que conservó después Franco. El mismo privilegio. Ellos lo explican de la siguiente manera. A ver, el privilegio paulino está basado en una carta de San Pablo, donde San Pablo le dice a los cristianos que hay que obedecer las leyes y hay que respetar al emperador. Otra cosa diferente es darle culto, pero es la autoridad, está por encima, es la autoridad. En base a eso, los emperadores, con el tiempo, pontífice, emperador, nombran obispos. Y eso lo hemos sabido siempre porque el privilegio paulino lo han conservado los reyes y Franco se lo atribuyó. Pero durante el tiempo de la dominación musulmana se lo arrogaron los califas, y el califa de Rahman III nombra al obispo de Iliberris, al obispo de Granada, lo nombra el califa como premio porque había sido embajador suyo. Este es Recemundo, quizá el mozárabe más culto y el de mayor renombre de todo el siglo X, en el cual me basé yo bastante, ¿no? Recemundo Rabí Ben Zaid es un mozárabe cordobés que fue consejero de Abderramán III y enviado varias veces como embajador a Constantinopla. A él se deben los mosaicos que forman parte del mihrab de la mezquita de Córdoba. Son mosaicos bizantinos, porque cuando llegó a Constantinopla y vio los mosaicos cristianos, los mosaicos bizantinos, se quedó maravillado. Dice, no le puedo llevar mejor regalo al califa que unos maestros que sepan hacer esto. Y en Constantinopla, en Bizancio, todos los alarifes sabían hacer mosaicos. Elementalmente, como todo el Imperio Romano, está lleno de mosaicos. Se llevó un equipo de maestros que empezaron a hacer los mosaicos de la mezquita de Córdoba. Lo primero que te explican los arqueólogos o los guías cuando te enseñan
los mosaicos del Minrab son de estilo bizantino, porque lo hicieron estos que trajo el obispo Rabí Ben Zaid, que todavía no era obispo, lo hizo obispo en premio a Abderramán III y fue obispo de Elvira y Liberris, que ahora es Granada. Fíjense si hay complejidad. Puede que el conde don Julián fuera bizantino. Sí. ¿Él? Conde don Julián. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque los godos toman gran parte de España, pero hay una zona que no toman, porque el Imperio Romano de Oriente vuelve a recuperar durante un tiempo importante todo lo que es la franja de Levante, en época de esplendor de Bizancio. Y por eso verán, aparte de esto, verán en la zona sur una serie de mosaicos, por las dos razones, que dicen, esto me suena a bizantino, efectivamente. Bizancio, que allí hubo, efectivamente, y hay un pacto, una enigma particular, porque afecta, no es solo personal, es también territorial, que es uno de los reyes que se queda uno de los señores, uno de los territorios de Levante, con un pacto particular, que gracias a Dios ese pacto se conserva, lo tenemos. Está, sí, hace referencia a él, un cronista musulmán que es en el Macari, está en el Macari de... ¿cómo se llama, Dios mío? Bueno, está en el Macari, sí. la crónica de Hijayán. En la crónica de Hijayán aparece el pacto con Teodomiro, que hicieron con él después de la entrada de Muza. Y este pacto se ve redactado y todo, es la prueba que tenemos de que se hizo pacto en todos los territorios. Toledo tendría su propio pacto, Córdoba el suyo propio, Mérida sabemos que tenía su propio pacto, pero el único que se ha conservado es ese. Pero ese fue territorial, es decir, allí no gobernaban los musulmanes, gobernaba ese rey cristiano, sí, con permiso del emir. En aquel tiempo era emir. Gobernó Teodomiro, Tadmir, y luego ya dijeron a los chicos que esto se está complicando. Sí, el pacto de Todmir, sí, se llama la aldima de Todmir. ¿Preguntas? Si tienen alguna cuestión que realizarle. Si no, va a tener que firmar muchos libros. Pues entonces damos por finalizada la conferencia agradeciendo, pero se nos ha hecho cortísimo. Va a tener que venir otro día, Jesús, de verdad. Pero bueno, ahora van a poder firmar los libros. Como saben, tienen aquí el que quiera adquirir pues la última novela, o bueno, están casi todas, ¿no? Si no están todas, están todas. Si quieren adquirir alguna nueva, pues también lo pueden hacer. Y las suyas, que seguro que se las han traído como siempre, pues estará encantado ahora de poder dedicárselas, poder firmárselas. Muchísimas gracias y ya nos vemos. No tenemos fecha todavía, pero nos vemos en septiembre. ¿Sí tenemos autor? Les puedo ya adelantar a algunos autores. Estará Julián Navarro, estará Lorenzo Silva, estaré yo, me tocará hablar ese día, y alguno más que se me está olvidando. No, y luego el final del ciclo ya. Y luego habrá un acto muy, muy importante que lo tenemos ya muy adelantado, pero que no saldrá una palabra ni de mi boca ni la del alcalde. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.